Hola a todos y a todas, ¿qué tal les va? Espero que todo les vaya muy bien. A mí particularmente no me va mal, pero me siento algo triste debido a que desperdicié bastante de mi tiempo viendo esta serie. Bueno, como ya muchos sabrán, he mencionado en múltiples ocasiones que 30 Reasons Why es un insulto al espectador y una completa mierda. Supongo que su mayor problema radica en los personajes, cómo están escritos, su desarrollo y todo lo que tiene que ver con ellos, pero no es solo eso. Bueno, mejor relajémonos y organicémonos. Comencemos hablando de qué trata este insulto, serie llamado 30 Reasons Why. Basada en el libro con el mismo nombre, 30 Reasons Why nos cuenta la historia de Hannah Baker, una chica que de repente se suicida y deja 13 cassettes que contienen sus 13 razones para suicidarse. Llegan a las manos de Clay, quien demora un año en escuchar cada cassette, y a lo largo de los episodios iremos descubriendo por qué lo hizo. Ahora sí empecemos a hablar del por qué esta serie es un completo desastre, pero antes deben saber que este video contiene una alta dosis de spoilers. En primer lugar, ¿cómo es posible que cuando Clay publica los cassettes en la segunda temporada, todos al día siguiente ya lo habían escuchado, y en cambio Clay se demoró como 2 semanas? Y esta es solo una de sus tantas incoherencias. Otro de los puntos que quiero recalcar son sus personajes completamente vacíos, que son un cliché, o estereotipos como los deportistas, los homosexuales, como por qué rayos en la pelea épica que hubo en la segunda temporada no se metió el personaje gay, que ya ni recuerdo su nombre. Detengámonos un momento a hablar del por qué Hannah es un muy mal personaje. Primer punto, a pesar de decir que amó a Clay, no pensó 2 veces en tener sexo con Zack. Segundo punto, a pesar de ser una chica blanca con sus 2 padres vivos y juntos, de clase media alta y en un país primermundista como lo es Estados Unidos, o sea siendo alguien bastante privilegiada, se quería pegar un tiro tan solo porque se burlaran de un poema de ella. Y ese es otro punto. En realidad no se suicidó por nada de eso, sino porque la violaron. Es una cosa completamente diferente que se burlaran de un poema a que la violaran. No es lo mismo, no es una razón. La única razón es que la violaran. Toda la serie está de sobra. Le gusta llamar la atención. De hecho, incluso en la serie dice que solo lo puso en un cassette para ser más dramático. A pesar de decir que amó a Clay, siempre salía con imbéciles. Toma muy malas decisiones, pues todas las cosas malas y crueles que le suceden le pasaron por una previa acción de ella. Como lo de tirar la señal de alto, le sucedió porque ella quería cargar su iPhone. O lo de que la violaran porque se metió a la casa de un tipo que ya sabía que era un violador y un completo hijo de puta. Continuando con sus personajes, a pesar de que existe alguna actuación mínimamente aceptable, la gran mayoría lo hace pésimo. Y a pesar de todo esto, el guión destruye a todos ellos. Hace casi a todos los personajes estúpidos, clichés, vacíos, absurdos y dramáticos. El único rescatable sería Bryce, porque es un villano bien construido. Hablemos de un aspecto horrible que estuvo presente en toda la segunda temporada, la Hannah fantasma, quien a pesar de estar ahí no contribuye a nada, su existencia está de sobra, no tiene propósito alguno dentro de esta historia, si se le puede llamar así. Algo que es necesario decir es que la historia ya estaba condenada desde que se les ocurrió, pues la iban a basar en un libro que parece un fanfic de Wattpad escrito por una niña de 12 años. Tal vez la primera temporada fue mínimamente entretenida, pero aún así era mala y de lo peor de Netflix, pero la segunda fue sumamente innecesaria. La serie en primer lugar se hizo con el propósito de ayudar a las personas vulnerables y que sufrían de bullying. La serie trata de entrar en estos temas bastante controversiales como los tiroteos, bullying, discriminación, abuso sexual, hogares con problemas y suicidio obviamente, pero falla estrepitosamente al hablar de cada uno de estos tópicos. No ayuda a manejar ninguno de ellos ni da consejos para lidiar con estos, solo romantiza y glamoriza el suicidio, logrando así que tras el estreno de su primera temporada varios y varias adolescentes hicieran lo mismo. Así su equipo de marketing decidió hacer un video de advertencia. Netflix se lava las manos en este video en el cual el cast dice que no es buena idea ver la serie si sufres de bullying o alguno de los problemas y trastornos que presentamos en el show, logrando justamente lo contrario a lo que tenían pensado en primer lugar. Y gran cantidad de las niñas de 12 a 15 años únicas y diferentes es el único público que disfruta de esto. Amiga, ahora sí me suicidio, emoji de corazón. Al menos en el aspecto técnico la segunda temporada es superior al de la primera. Tiene algunos buenos planos y movimientos de cámara, además de una muy buena iluminación. Pero en todo lo demás la segunda es mucho pero mucho peor que la primera. En esta temporada toman un tema bastante popular como son los tiroteos en Estados Unidos y al final lo desperdician y lo abordan pésimamente.
Las acciones y reacciones de los personajes no tienen el más mínimo sentido. Además, el modo en que cuentan la historia es un desmadre cronológico, la verdad. Bueno, vamos a calmarnos. Algo que sí me gustó en la segunda temporada fue la escena de pelea entre todos contra todos. Se metieron incluso los profesores, esa parte sí fue muy entretenida. Ojalá toda la serie hubiese sido así. A Netflix le gusta promocionar esta serie como algo que va a iniciar una conversación sobre el tema, pero realmente no nos dicen casi nada sobre el tema. Solo lo usan como una vía para desarrollar una pésima serie, un insulto al espectador de 2 temporadas. Otro aspecto negativo a recalcar es que solo abordan los problemas de Hannah, cuando varios otros personajes como Tyler, Clay, Justin, Sky tienen varios problemas y trastornos, pero al show no le importa en un mínimo, centrándose en Hannah para que su actriz Katherine Langford cobre más. 30 Reasons Why además tiene escenas grotescas como la de la piscina y la del trapeador en el baño, con el único verdadero fin de que las pubertas de 14 años que ven esta serie queden impactadas y hagan que más gente la vea, atrayendo así mucho más público para ganar más y extenderla mucho más de lo necesario, convirtiéndose incluso en un insulto al libro, su fuente original. En resumen, es un desastre audiovisual que no recomendaría a casi nadie y una de las peores producciones originales de Netflix. No olviden que esta es mi opinión, así que si tienes una distinta puedes dejarla en los comentarios. Por lo tanto, mi calificación final para 30 Reasons Why es un 0.1 de 10, un desastre. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Si el video te gustó, no olvides dejar un me gusta, suscribirte y activar la campana, compartir y dejarme algún comentario, los leo todos. Además, puedes apoyarme en Patreon para elevar la calidad de los videos, sería de mucha ayuda y lo agradecería mucho. Mi Patreon en la descripción. Sin más que decir, yo soy Rogelio XDZ y me despido. Chao. Chinga tu puta madre, chinga tu puta madre, chinga tu puta madre, chingas a tu puta madre, chingas a tu puta madre, chingas a tu madre, chinga tu puta madre, chinga tu puta madre, chinga tu puta madre, chingas a tu puta madre, chingas a tu puta madre. Chingas a tu madre, chinga tu puta madre, a tu madre, chingas a tu puta madre.